Buen día, colegas. Les habla el profesor Hilbert Blanco Álvarez, director de la Red Internacional de Etnomatemática y profesor del Departamento de Matemáticas y Estadística de la Universidad de Nariño, en Colombia. Quiero iniciar felicitando a la doctora Oleneva Sousa por esta gran iniciativa que une a toda la comunidad internacional de etnomatemática alrededor de este primer encuentro virtual de etnomatemática, un encuentro sin precedentes en la historia y que muestra y señala pues un crecimiento y un fortalecimiento de la comunidad etnomatemática mundial. En el día de hoy quiero compartirles algunas ideas sobre el conocimiento didáctico matemático del profesor de matemáticas, pero visto desde la etnomatemática. Entonces, alrededor de del conocimiento profesional del profesor de matemáticas, pues hay varias investigaciones, existen distintos pues acercamientos a esta temática. Por ejemplo, Schulman ya en 1986 hablaba sobre el conocimiento del profesor, ¿no? El conocimiento profesional del profesor, no necesariamente pues de matemáticas. Y años después, Deborah Boll en Estados Unidos, pues empieza entonces ya a plantear un modelo del conocimiento profesional, pero ya orientado al profesor de matemáticas. Lo mismo en esta misma dirección trabaja el profesor Carrillo en Huelva, en la Universidad de Huelva, en España. En la misma dirección trabaja el profesor Godino, Juan Díaz Godino, ¿no? En la Universidad de Granada, también donde presenta pues algunas ideas sobre, o sea, donde presenta un modelo de cómo sería ese conocimiento profesional del profesor de matemáticas. Lo mismo hace el profesor de Aponte en Portugal, y bueno, y otros, y una serie pues de investigadores en el campo de la educación matemática que están pensando pues cuáles deben ser esos conocimientos didáctico-matemáticos del profesor de matemáticas. Pues este trabajo lo que hace es orientar esta misma pregunta, pero orientado pues desde la etnomatemática. Entonces, para esto lo que hicimos fue una revisión a la literatura internacional, eh, a la luz pues de unas preguntas orientadoras que eran qué características debe tener el currículo escolar basado en una perspectiva etnomatemática y cuál debe ser el conocimiento didáctico matemático del profesor para atender dicho currículo. Con estas preguntas entonces empezamos a rastrear pues un material que fueron básicamente artículos publicados entre 1995 y el año 2015 en unas bases de datos, y pues utilizamos una metodología interpretativa cualitativa, y para ahí están algunas palabras claves que utilizamos en la búsqueda. Encontramos 38 artículos, ¿cierto? Entre 1995 y 2005, ahí encontramos 9 artículos, y ya en la década pues, del 2006 al 2015 encontramos 29 artículos, lo que señala pues un crecimiento digamos, del interés de los investigadores por este tema de el conocimiento didáctico matemático del profesor orientado pues desde esta perspectiva sociocultural. Las categorías de análisis con las que observamos este material fue entonces currículo escolar, conocimiento profesional del profesor. Algunos autores que encontramos fue el profesor Bishop, Blanco Álvarez, Brea y do Rosario, D'Ambrosio, Domite, Gabarrete, Guerdes, Moreira, Oliveras, Rodríguez, Ferreira y Domite, Shirley, entre pues otros investigadores que leímos para poder entonces extraer algunos resultados sobre cuáles deberían de ser pues estos elementos. Entonces, en relación al currículo, encontramos que desde el currículo escolar, desde la etnomatemática, puede entonces, debería entonces tener estas características, un currículo entonces que reconozca las matemáticas como una construcción humana, social y cultural, admitir que además del pensamiento matemático occidental, pues existen otros tipos de pensamientos matemáticos, acrecentar el conocimiento matemático al incorporar pues matemáticas extraescolares al aula de clase, aceptar la existencia de prácticas matemáticas transculturales, incorporar actividades a partir de las experiencias culturales de los estudiantes, promover el respeto, la tolerancia, la equidad a partir del estudio y la reflexión sobre las etnomatemáticas pues, de diversas culturas,
Reconocer a los estudiantes como recreadores y reconstructores de los conocimientos culturales. Esas serían entonces unas 7 características que encontramos en la literatura internacional alrededor de, pues, qué debería tener entonces, cómo debería de orientarse ese currículo escolar desde la etnomatemática. Ya en términos pues del conocimiento didáctico matemático del profesor, utilizamos pues el modelo del profesor Godin en sus 6 facetas para poder entonces organizar los resultados. Entonces en la dimensión pues matemática encontrábamos pues 2 características. La primera tiene que ver con estudiar las etnomatemáticas de diversas culturas locales, nacionales e internacionales, en la búsqueda pues del desarrollo de una conciencia de las matemáticas como un producto sociocultural. Una segunda característica está en promover del profesor un espíritu de indagación y brindarle la formación necesaria para que sea un profesor investigador de las etnomatemáticas, de otras lógicas de pensamiento, de otras racionalidades pues presentes en las comunidades. Estas dos características son muy importantes porque llaman la atención sobre, no solamente como docentes de matemáticas, reconocer que hay un pensamiento matemático pues extraescolar, sino que necesitamos no solamente reconocerlo, sino estudiarlo, aprenderlo y para luego entonces integrarlo en el aula de clase. En el marco de una dimensión didáctica, en la faceta ecológica y una faceta cognitiva, pues vemos estas características. Característica 3, colocar el énfasis en los estudiantes, en sus conocimientos previos, en su cultura y en las formas pues de legitimar sus conocimientos en el aula. O sea, ya esta es una característica bastante común desde hace muchos años, pero que poco cuidado se le pone en el aula de clase, ¿no? Tener en cuenta pues esos conocimientos previos de los estudiantes. Una cuarta característica, propiciar experiencias al estudiante para que constate que estos conocimientos siguen vivos y plenamente contextualizados en las sociedades de hoy en día y que no son pues únicamente un conocimiento caduco, ¿no? O sea, que aprendan a valorar pues los estudiantes estas experiencias que circulan en la cotidianidad. Una quinta característica tiene que ver con escuchar al otro, pues basándonos en la idea de Freire, quien proponía que en términos de actitud el profesor debe estar siempre disponible para escuchar a los estudiantes, una mente abierta hacia la diferencia del pensamiento matemático del otro. Una sexta característica, brindar herramientas que le ayuden al profesor a establecer conexiones entre las matemáticas escolares y otras áreas. La característica 7 tiene que ver con ampliar el currículo de formación de profesores de matemáticas, yendo más allá de la literatura en educación matemática e incorporando pues otros saberes, ¿no? O sea, a incorporar antropología, elementos de sociología, de psicología, resultados de la investigación sobre la formación de profesores en educación matemática y, por supuesto, elementos de historia de las matemáticas. O sea, esto lo que ya nos llama la atención es pues a tener que modificar, cambiar, ampliar nuestros currículos de formación de maestros. Una octava característica tiene que ver con repensar la escuela como un lugar de encuentro de saberes matemáticos, de culturas, donde se respete la diferencia y se promueva la equidad y la formación de una nueva ciudadanía, y no solo como un espacio pues para la transmisión de conocimientos. En la faceta mediacional encontramos una novena característica que tiene que ver con ofrecer al profesor herramientas teóricas y metodológicas que le ayuden a integrar los resultados de la investigación etnomatemática en el diseño de actividades, material didáctico y textos escolares. Y esta es tal vez la característica más compleja, pues necesitamos entonces que nuestros maestros de matemáticas empiecen entonces a diseñar actividades para el aula de clase, diseñar material didáctico, diseñar nuevos textos, diseñar una nueva estrategia, nuevas metodologías de trabajo en el aula de clase. Y esa es pues una de las características más complejas y más difíciles pues de trabajar en el aula de clase con los maestros, ¿no? En la formación de estos maestros. Y una décima característica que tiene que ver con formar a los profesores como profesionales reflexivos sobre su propia práctica, sobre las necesidades emocionales e intelectuales de los estudiantes y sobre las funciones sociales de la educación. Entonces, pensar siempre entonces nuestros maestros como profesionales reflexivos sobre su propia práctica.
A la luz de, pues, de todo esto que hemos, de todas estas características, cuando regresamos, cuando echamos una mirada al triángulo didáctico, pues vemos entonces el profesor, las matemáticas escolares y el estudiante, pues lo que vemos es que estas características de las que hemos estado mencionando, pues desbordan este triángulo didáctico y nos llama la atención para proponer nuevos modelos como el siguiente. Por ejemplo, está este, donde ya hay donde no hay, hay nuevos actores como la comunidad, por ejemplo, ¿ves? Donde aparece ya la etnomatemática y nuevas relaciones entre ellos. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, las flechas azules hacia la izquierda. Entonces, la comunidad pues tiene unas prácticas matemáticas propias. Esa comunidad enseña, colabora, comparte sus conocimientos con el profesor. Ese profesor es sensible a la diversidad cultural y aprende de esta etnomatemática. La etnomatemática enriquece los saberes del estudiante y el estudiante es respetuoso de la diversidad cultural y aprende pues de su comunidad. Por su parte, por las flechas rojas, la comunidad enseña extracurricularmente al estudiante, o sea, hay procesos de enseñanza fuera del aula de clase. El estudiante aprende respetuoso de la diversidad cultural y aporta su saber extraescolar a la etnomatemática. La etnomatemática le plantea desafíos educativos al profesor, como lo acabamos de ver en las características que presentamos, y ese profesor investiga, aprende y escucha a la comunidad. O sea, es un trabajo pues conjunto entre profesor y comunidad. Ese profesor también entonces en relación al estudiante escucha, aprende, investiga, diseña actividades, promueve la equidad, es sensible a la diversidad cultural y hace emerger y legitima pues los conocimientos de esos estudiantes en el aula de clase. Por su parte, pues el estudiante aporta su saber al profesor y la etnomatemática enriquece sus saberes a la comunidad y la comunidad aporta sus saberes, sus prácticas culturales a la etnomatemática. La etnomatemática aquí entonces es vista pues como esa unión entre las matemáticas como un producto cultural, diversidad de pensamientos matemáticos y como una unión entre matemáticas escolares más matemáticas extraescolares. O sea, en ningún momento estamos dejando por fuera las matemáticas escolares. Prácticas matemáticas transculturales como contar, medir, jugar, diseñar, explicar y localizar. Entonces necesitamos para que esto funcione entonces un estudiante crítico, activo, respetuoso de la idea del otro y un profesor pues reflexivo, investigador, creativo, que esté siempre abierto pues al diálogo y la escucha, un profesor que enriquezca sus conocimientos a partir pues de la antropología, la historia, la sociología, las etnociencias. Y todas estas relaciones y todos estos actores pues funcionando en un contexto cultural, social, político, económico y geográfico pues muy particulares. Para terminar entonces quiero dejar algunas preguntas para la discusión, para la reflexión, entonces y que estoy seguro que tiene que ver, digamos que cae muy bien para cada uno de los países donde nos están escuchando. Entonces, ¿cómo se están formando a los futuros profesores o en ejercicio para la interculturalidad de las aulas de matemáticas? ¿Cómo integrar las características de un profesor etnomatemático presentadas a los currículos de los programas de formación inicial o continua? ¿Cómo acercar la escuela a las prácticas de la comunidad y viceversa? ¿Qué características deben tener los textos escolares para las aulas interculturales? Entonces, estas son preguntas que debemos como investigadores y como profesionales de la educación matemática y como investigadores pues en etnomatemática, sentarnos a pensar como comunidad, bueno, cómo entonces es que se están formando a los profesores y cómo podemos entonces, cómo pueden estas características integrarse a esos programas de formación de maestros, ya sea pues maestros en formación inicial o maestros en formación continua. Entonces, para que efectivamente exista pues una transformación de esa formación de los maestros, para que pues a futuro pues también exista una transformación de la enseñanza y del aprendizaje de las matemáticas en el aula. Estas son ideas entonces que quería proponerle a la comunidad etnomatemática a discutir sobre estas características y quedo entonces abierto a las preguntas e inquietudes que ustedes tengan al respecto. Muchísimas gracias por su atención y
por participar pues de este importante congreso. Muchas gracias.